Padre, en este día queremos pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra. Para algunos, Señor, quizás los eventos que relata tu palabra sean cosas conocidas, historias recordadas de la juventud o de la niñez. Para otros quizás sean cosas nuevas. Pero tu palabra, Señor, siempre es nueva, siempre es fresca, siempre tiene un mensaje para nosotros. Así que te pido que en este día, Señor, tú nos hables de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si somos honestos, todos tendríamos que decir que hemos hecho cosas que nos dan vergüenza. Cosas que al recordarlas, con el simple recuerdo se nos sube el color a la cara. Y decimos, caray, ¿cómo fui capaz de hacer semejante cosa? Espero que nadie se entere. A mí me sucedió una de esas cosas cuando era estudiante. Y en aquel tiempo vivía con mis padres en una ciudad bastante ordenada, podríamos decir bastante correcta. Era uno de esos pueblos donde hay una ciudad en cada esquina y a nadie se le ocurre tirar siquiera un papelito en la calle porque todo está bien limpio y bien ordenado y todos se portan muy bien, al menos en público. Y yo acababa de conseguir la licencia de manejo y todos me conocían por muy buen conductor. De repente iba yo manejando por una de las calles de la ciudad y me distraje. No sé cómo. Esto fue antes de los celulares, no le puedo echar la culpa al celular. Pero cuando caí en cuenta, se estaba a punto de pasar una luz en rojo. Y entonces pisé el freno con todas las fuerzas que tenía y me derrapé ahí en medio de la intersección y todo el mundo estaba mirando qué sucedió. Y yo miré a mi alrededor y todavía recuerdo, en ese momento pensé, qué bueno que no hay nadie aquí que me conozca. Felizmente no pasó a mayores, no hubo accidentes, nada de eso y pues pude seguir. Pero el domingo llegué a la iglesia y uno de mis amigos se me acercó y me dijo, oye, ¿tú no estabas manejando por tal calle el otro día? Yo salí a correr y ahí te miré y casi te pasaste esa luz en rojo. Y me dio mucha pena. Y claro, tuve que reconocer que era yo y pues ahí se fue mi fama de buen conductor, ¿verdad? Y claro que es un evento insignificante, en realidad es un evento que no tiene mucha importancia, pero a pesar de que han pasado quizás 35 años, todavía lo recuerdo. Porque ese es el poder de la vergüenza. Se nos queda ese sentimiento encajado en nuestro corazón como una espina. Y todavía recordamos y recordamos y cada vez que lo recordamos volvemos a sentir lo mismo. ¿Cómo podemos escapar ese ciclo de vergüenza? Encontramos la respuesta en algo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesús durante este tiempo en que Él está siendo procesado. Un evento que lo envuelve a él y a uno de sus discípulos, algo que tenía que causar muchísima vergüenza. Pero vamos a ver cómo lo manejó Jesús y cómo maneja Él también las cosas que a nosotros nos dan vergüenza, si se lo permitimos. Estamos en esos momentos después del arresto de Jesús. La semana pasada hablamos de su traición, cómo llegaron para arrestarlo guiados por Judas, uno de sus discípulos, que se había decepcionado con Jesús, no le ofrecía lo que él esperaba y entonces lo traicionó queriendo sacar aunque fuera algo de toda esa experiencia. Y vimos como Pedro también, este discípulo tan impulsivo, trata de defender a Jesús, pero lo único que logra es cortarle la oreja a un pobre indefenso siervo del sumo sacerdote. Ahora entonces
han arrestado a Jesús y lo han llevado a la casa del sumo sacerdote. Ahí empieza todo el proceso, y digamos de cada paso el proceso ilegal, porque casi todo lo que hicieron los líderes para procesar a Jesús lo hicieron en contra de los reglamentos. Pero empieza entonces este proceso ilegal. Y Pedro y otro discípulo, que han huido, no han defendido ya a Jesús, pero lo están siguiendo de lejos para ver qué sucede. Y ahí es donde vamos a recoger la historia. Estamos en el Juan capítulo 18, versículos 15 al 18. Y esto es lo que dice. Simón, Pedro, y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Pocas horas antes, Pedro le había dicho a Jesús, aunque todos ellos te nieguen, señalando a los demás discípulos, yo jamás te negaré. Cuando llegaron los soldados para arrestarlo, trató de defender a Jesús. Pero cuando su esfuerzo no funcionó y ya no estaba en control de la situación, él salió corriendo junto con todos los demás discípulos. Y ahora lo estaba siguiendo de lejos, nada más, para ver qué sucedería con él. Pedro no estaba solo. Otro discípulo lo acompañaba y aunque no se menciona su nombre, probablemente fue Juan, el escritor de este evangelio. Él era conocido del sumo sacerdote y posiblemente un pariente lejano del sumo sacerdote. Entonces él tenía la manera de conseguir entrada a su casa. Ahora ponte por un momento en el lugar de Pedro. Claro, Juan probablemente ya había estado ahí, era un lugar conocido para él. Pero para Pedro todo esto era nuevo. Estaba en la casa de la persona más poderosa de su pueblo, de su nación. Sería como si estuvieras visitando la casa del presidente. O si un católico devoto estuviera en el Vaticano, en la casa del Papa. ¿Qué es lo que Pedro más iba a querer en ese momento? Yo creo que lo que Pedro más deseaba era pasar desapercibido. Lo último que él quería era que alguien supiera quién era él. Que se diera cuenta de que venía con aquel acusado que acaban de pasar por ahí. Pues qué pena, qué vergüenza. Entonces Pedro lo que quiere es volverse invisible, si fuera posible. Y en ese momento, cuando está entrando a ese lugar, que una sirvienta le pregunte, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Fue que Pedro negó a Jesús. ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? ¿No venías con aquel acusado que acaba de pasar por ahí? Y sin pensarlo, por instinto, Pedro inmediatamente dice lo que le va a permitir escaparse de la vergüenza de ese momento. No, no lo soy. Y de una manera tan natural y realmente sin mala intención, Pedro empieza a hundirse. Niega siquiera conocer al maestro por quien había jurado pocas horas antes que daría la vida.
Nosotros, cuando caemos en pecado, generalmente no es un momento de gran rebelión. No decimos, yo ya no quiero saber nada de Dios y me voy a portar súper mal y voy a hacer algún pecado bien grandote. No, no decimos eso. Sino que sucede de maneras muy naturales, muy lógicas. No es un enorme paso de rebelión por lo general, sino un suave desliz. Pero termina en algo muy grande. Y por eso hay que tener cuidado cuando empezamos a justificarnos, cuando empezamos a hacer pretextos, cuando empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando decimos yo sería incapaz de hacer tal cosa, mucho cuidado. A lo mejor es lo que estás a punto de hacer. Así como Pedro, yo nunca te voy a negar. Y pocas horas después lo está haciendo. Mientras Pedro negaba siquiera conocer a Jesús, algo muy diferente estaba sucediendo adentro de la casa del sumo sacerdote. Ahora vamos a leer Juan 18, del 19 al 24, para ver lo que le estaba pasando a Jesús en ese momento. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás había sido el sumo sacerdote anterior. Los romanos, por razones políticas, lo quitaron y pusieron a Caifás. Eso iba en contra de las leyes judías porque el sumo sacerdote debía servir de por vida. Pero ahí vemos cómo las cosas no marchaban bien. Mientras Pedro estaba en el patio negando conocer a Jesús, Jesús tampoco dijo nada acerca de sus discípulos. Porque nos damos cuenta de que el sumo sacerdote le pregunta específicamente acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Y Jesús fácilmente podría haber dicho, no, pues aquí en el patio están dos de mis discípulos. Si quieren, pregúntenles a ellos. Y los discípulos por lo menos podrían haber dado algún testimonio positivo del carácter de Jesús o algo así, pero Jesús sabía que si Él los mencionaba, ellos saldrían perjudicados. Entonces Pedro negó que conocía a Jesús para protegerse a sí mismo. Y Jesús cayó acerca de la presencia de sus discípulos para protegerlos a ellos. Mientras Pedro en el patio estaba negando que conocía a Jesús, Jesús adentro estaba guardando silencio acerca de él para protegerlo, para cuidarlo de todo daño. Qué gran ironía. Mientras Jesús lo protegía, Pedro lo negaba. Y no solo lo hizo una vez. Ahora vamos a ver lo que sigue. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?
insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Pedro sigue de pie ahí junto a esa fogata. Y un detalle, recuerda esto, la fogata era una fogata de carbones y no de leña. La palabra que se usa en el idioma original lo indica muy claramente, y es una palabra no muy común en la Biblia. De hecho se usa solamente 2 veces y esta es una de ellas, una fogata de carbón. Y ahí está Pedro calentándose junto a esa fogata cuando otra persona lo reconoce y le hace la misma pregunta de antes, y Pedro vuelve a negar que conoce a Jesús. Quizás el fuego se enciende un poco más, hay de repente una luz y hay alguien que parece que reconoce a Pedro. Oye, ¿no te vi ahí yo en el jardín con él? Y tenía buena razón de reconocerlo porque era pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja poco antes. No, ¿cómo crees?, dice Pedro. Yo no lo conozco. Y en eso canta el gallo. ¿Cómo te habrías sentido si hubieras estado en el lugar de Pedro? ¿Qué habrías reaccionado? ¿Cómo habrías reaccionado? Sin pensarlo, sin darte cuenta. Has hecho lo que muy poco antes habías jurado que nunca ibas a hacer. Has fallado a tu Señor. Has dejado que el temor te controle tanto que has abandonado a tu Maestro en su momento de mayor necesidad. Los otros evangelios nos dicen que Pedro salió de ahí llorando amargamente. Seguramente pensó que para él ya no había esperanza. Jamás podría ser restaurado. Jamás lograría deshacer el daño que había hecho en ese momento. Y puede ser que tú lo entiendas, porque también has sentido lo mismo. La vergüenza que has sentido no te deja. Los recuerdos de tu pecado, de tu error, no te abandonan. ¿Cómo fuiste capaz de hacer semejante cosa? Y las voces no dejan de acusarte y de criticarte. La buena noticia para todos nosotros es que Pedro no se quedó en esa situación y nosotros tampoco tenemos que quedarnos ahí, sumidos en la vergüenza. Vamos a ver lo que sucede junto a otra fogata de carbones algunos días después. En el intervalo, Jesús ha sido crucificado, enterrado, 3 días después resucita. Y ahora Pedro y algunos de los demás discípulos han vuelto a pescar cuando Jesús se les presenta a la orilla del agua. Vuelven a tierra rápidamente para encontrarse con él y ahí encuentran una fogata de carbón encendido con pescado encima y Jesús a un lado. Y después de desayunar sucede esto. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas.
le dijo Jesús. Jesús, el mismo al que Pedro había traicionado 3 veces. 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro había jurado que sería fiel a Jesús aunque todos los demás lo abandonaran, pero 3 veces lo había negado. Y ahora Jesús le pregunta, quizás con un poco de humor, ¿de veras me amas más que ellos? ¿Como lo juraste? ¿Me amas? Pero Pedro había sido humillado. Ya no declara que ama a Jesús más que los demás, sino que con pena le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús 3 veces le repite que todavía tiene un lugar en su reino. Todavía tiene un propósito importante. Apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos, le dice Jesús. Pedro, todavía tengo un trabajo para ti. Las cosas no se han terminado. Todavía hay esperanza. Tu falla no ha sido el fin. No ha sido descalificado. Y unas cuantas semanas después, menos de 2 meses después, ese mismo Pedro predicó el sermón en el día de Pentecostés cuando 3,000 personas se convirtieron y se lanzó la iglesia. De esto se trata la gracia de Dios. Cristo responde a nuestras fallas de la misma manera en la que respondió a la de Pedro. Jesús no está buscando gente perfecta porque Él ya sabe que no los va a encontrar. Él está buscando personas dispuestas y arrepentidas. Y cuando fallamos, Él no nos señala con el dedo y dice, ya ves, te lo dije, sino que nos ofrece la mano para levantarnos y darnos otra oportunidad. En su muerte en la cruz, Jesús sufrió toda la vergüenza de nuestro pecado. La crucifixión era algo muy vergonzoso y Jesús no se lo merecía. Él fue avergonzado para que nosotros pudiéramos ser libres de vergüenza, de pena. Y Él hoy quiere restaurarte, como restauró a Pedro. Si tú llevas una pesada carga de culpa, de vergüenza por algo que hiciste, Jesús te la recibe. Entrégasela. Acércate por fe a su cruz, porque ahí Él canceló toda nuestra deuda. Jesús todavía tiene propósitos para tu vida. No dejes que la vergüenza te robe todo lo que Jesús tiene preparado para ti. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, porque eres un Dios de gracia, de misericordia, de nuevos comienzos. Y te pido en este momento, Señor, por la persona que me escucha y que está todavía encorvada, Señor, por algún recuerdo, alguna vergüenza. Señor, gracias porque tú nos liberas. Te pido que en este momento, Señor, tú levantes esa carga de su conciencia y de su corazón para que pueda caminar en libertad. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.